Buenos días, compañeros y profesor. En este video les voy a hablar sobre un tema que es de mi gran interés, que es el anime. Antes de empezar a fondo el tema, quiero aclarar que el anime, en su gran mayoría, viene de un cómic o novela gráfica llamada manga. Digo en su gran mayoría porque también hay varias series de animes que primero se creó el anime y a raíz de la creación de este anime se empezó a crear el manga con una historia más a profundidad. Una vez aclarado esto, voy a empezar con lo que para mí es la historia del manga, que viene a ser lo más importante del anime, ya que es de del que viene todas, o en su gran mayoría, las historias de los animes. Empecemos. El manga tiene un origen mucho más antiguo de lo que el resto hubiera imaginado. Está desde el siglo XVII a.C., cuando los japoneses adoptaron todo lo referente, o en su mayoría, a la cultura china. Entre estas cosas que adoptaron estaba el llamado rollo animal, que básicamente eran unas tiras largas de papel en los que se dibujaban a varios animales en diferentes situaciones satíricas que estaban combinadas con la cultura budista. Después de esto se empezó a hacer más a profundidad lo que es el manga. En la Segunda Guerra Mundial, el manga fue utilizado como propaganda bélica, ya que la pelea original era entre Japón y Estados Unidos. A raíz de esta pelea, los japoneses empiezan a crear mangas o cómics con soldados que son virtualmente invencibles o también con super fuerza. Un claro ejemplo de esto para mí es la versión americana de lo que vendría a ser lo contrario a esto, que viene a ser un soldado americano famosísimo que nació también durante la época de la Segunda Guerra Mundial, que es el conocido Capitán América de Marvel Comics. Listo. El manga moderno nace en 1947 con la historia de la nueva isla del tesoro escrita por Osamu Tezuka. Este escritor se volvería mucho más famoso en el futuro por la creación del mundialmente famoso Astro Boy, también conocido en Japón como Tetsuwan Atom. Para la creación del anime, al principio sus animaciones fueron inspiradas por animaciones americanas, en especial de Walt Disney. Pero al principio el anime no se centró en series como lo hacen ahora, sino en cortos o películas completas. En esta época es que los animadores usaban varias técnicas para grabar, como la técnica llamada cut out. En esta técnica lo que hacían era dibujaban sobre una cartulina o un pedazo de papel y lo que hacían era le tomaban fotos y eso empezaban a hacer la secuencia para poder hacer su animación. Listo. El primero en usar celuloide fue un actor llamado Kenzo Masaoka. La celuloide en esa época no se usaba mucho en Japón, ya que era, ¿cómo lo digo? Ya que el precio en Japón de la celuloide era muy cara. Ya, pero el primero en usar la celuloide fue Kenzo Masaoka, como lo dije, en una película que se llamaba La historia absurda de la isla de los monos, que fue la primera película, como dije, hecha con celuloide. También fue el primero en hacer una película animada sonora llamada Las mujeres y la fuerza mueven al mundo. Como dato extra, puedo decir que Masaoka creó una película llamada El hada del bosque, que recibió elogios en todo el mundo y fue comparado con los cortos de Silly Symphonies de Disney, como lo son varios personajes, como Mickey Mouse, Minnie o los más conocidos. En los años 60, cuando empieza ya de verdad la comercialización del anime ya también al exterior del mundo, las animaciones tenían aspectos más humanos y sus historias eran bastante simples. Así era una simple relación, una guerra o una historia entre familias y nada más. En los años 70 es cuando el anime se hace ya conocido en la gran parte del mundo, en especial en América Latina. En esta época llegan también los famosos peleas de robots gigantes, con el más conocido de esa época y seguramente por nuestros padres, si es que los consultamos, el Mazinger Z. En los años 80, el anime sigue creciendo. Sus historias ya empiezan a ser más variadas. Los personajes ya no eran los mismos personajes realistas, así de nosotros estamos parados aquí, pero visto como nosotros en el anime, sino ya empiezan a relacionarse más con lo que era el antiguo, el anime actual, perdón, que ya es el que que es el que ya tienen los pelos con peinados locos, con colores raros y los ojos también
de diferentes colores. También en esta época es cuando salen los animes de peleas, de magia, de poderes. Y el más conocido de esta época, y seguramente conocido por casi todo el mundo, es el conocido anime de Caballeros del Zodiaco, que en Japón es llamado Saint Seiya. En un momento después voy a decir por qué el cambio en japonés de Saint Seiya a Caballeros del Zodiaco. Ya voy a explicar sus significados. En los 90 es que los creadores de anime ya tienen que ponerse a pensar más sus historias, porque, pucha, se quedaron con el baldazo de agua con que las personas ya no buscaban una serie que tenga 130, 140 capítulos. Ya preferían más calidad. Ahí es cuando sale un anime que muy conocido, muy famoso y también para mi gusto considerado como uno de los mejores, llamado Evangelion. En el 2000 es cuando las historias ya siguen cambiando, pero se vuelven populares las historias de comedias románticas, como actualmente. Uno gusta de ver una película romántica, reírse y ver un romance. Pero también, como gustan las historias variadas, empiezan a surgir otras historias y se hizo muy famoso el tipo de historia policial, en el que salió un anime muy increíble llamado Death Note. En el anime suelen haber varias diferencias. En sí la historia casi siempre la mantienen la misma, pero a veces por la censura que exigen en la televisión no pueden mostrar alguna escena o este personaje no me gusta cómo es la personalidad, le cambian al anime. En la mayoría de los casos, como digo, la historia se muestra como es, pero no la muestran completa. Esto es debido a veces, como ya expliqué, porque pueden que les crean que la historia no es apta para la televisión. Un ejemplo de que hayan hecho esto es de un anime que se llama Rosario Plus Vampire, que empieza como una comedia romántica, el manga, pero en el manga pasa de ser la comedia romántica a ser una pelea de monstruos por controlar el destino del mundo. Y el problema es que en el anime solo se centraron en la comedia romántica. Llegaron hasta cierto punto en la historia en el anime, en la historia del manga, y pararon la historia y crearon su final completamente independiente y no avanzaron más. Pero no contaron la historia de las peleas de dominación mundial del manga con su final original. También en los animes saben cambiar aspectos físicos o aspectos de vestimenta, como es en el caso de más fácil de identificar, el caso del anime de Saint Seiya o Caballero del Zodiaco, en el que hacen que a veces algunos aspectos de la armadura de los personajes cambien, como es el caso de un personaje que se llama Shura de Capricornio, que su armadura en el anime es un casco con cuernos, pero en el manga es como una máscara hecho diadema que le salen los cuernos. También cambian, como digo, aspectos físicos de los personajes, como lo son el color de cabello. En el manga hay un caballero, en el manga hay un caballero del zodiaco que tiene el cabello rojo. En el manga, en las portadas que son a color, se puede ver eso. Pero en el anime a este mismo personaje le hicieron con cabello azul. También los animes son famosos por crear los conocidos y la mayoría de veces bastante odiado, llamados capítulos de relleno, que son capítulos que se crean como para completar un hueco en la historia. No tiene nada que ver este capítulo con el manga, es una historia de un capítulo que no tiene nada que ver con el manga, jamás salió en el manga. Pero los productores suben estos capítulos como para completar un hueco, como un viaje entre reinos. Ponen unas historias en medio como para complementar la historia, para poder trabajar mejor en las animaciones de los capítulos principales, ya que los principales son los que le dan el significado a la serie. Un ejemplo de un anime con mucho, mucho relleno es el conocido Naruto. Ahora les voy a hablar de los géneros que son los géneros de anime que son los que definen a qué público va dirigido o cuál es la historia. Pero básicamente los mismos géneros del anime son los mismos que hay en todo el mundo. Los voy a dividir entre géneros demográficos y temáticos. En los demográficos empiezo con el Kodomo, que es un género dedicado a los niños chiquitos, con animes como Pokémon o Doraemon.
Después está el shonen, que es el estilo más popular del anime que está dirigido para los adolescentes. En este se ven peleas, se ven acción. El shoujo es un estilo bastante similar al shonen, pero este está más dirigido hacia adolescentes mujeres. El seinen es un género completamente para hombres maduros, con temas bastante crudos, como pueden ser violaciones, sexo, religiones. Y el yosei, que es lo opuesto al seinen, no es tan gráfico como el seinen, pero también muestra algunas situaciones bastante crudas, como es la violencia de la mujer, pero también muestra estilos de vida de estas. En los géneros temáticos lo voy a poner bastante simple. Son los que se dividen de los géneros demográficos. Entre estos están el ecchi, que es una historia de comedia, con varias situaciones eróticas, pero no llega a ser muy explícito. Después está el sentai, que es básicamente superhéroes. Después está el hentai, que no sé si sabrán, pero eso ya es completamente pornografía. Está el mecha, que es el estilo de pelea que se centra entre peleas de robots gigantes, como lo es Mazinger Z. Está el yuri, que son historias románticas, pero entre mujeres, son relaciones lésbicas. Y está el yaoi, que es exactamente lo mismo que el yuri, solo que estas son relaciones homosexuales. Está el romakone, que es un subgénero del shoujo, que son básicamente comedias románticas, y se queda ahí, no pasa más de comedias románticas. El spokon son las historias que están completamente relacionadas con deportes, fútbol, básquet, como es el conocido anime de Capitán, perdón, no es Capitán, en Japón se llama Capitán Tsubasa, pero en Latinoamérica es llamado Supercampeones. Y el mundo también está el cyberpunk, que son historias de ciencia ficción en futuros con bastante tecnología. Y el gore, que todo el mundo conoce el gore, son historias sangrientas que normalmente terminan con chorros de sangre volando en todo lado. Ahora les voy a enumerar algunos creadores de anime o de manga que en mi opinión son los más importantes que se crearon, que son hasta ahora. Akira Toriyama tranquilamente puede ser el más conocido del mundo, por ser el que creó la historia de Dragon Ball Z y Dragon Ball Super. También es el responsable de los dibujos del juego de Dragon Quest. Eiichiro Oda, que es otro famoso dibujante de anime, que es el responsable de la creación del anime de One Piece, que es una historia que ya lleva más de 15 años, creo que 18 años en sintonía y sigue semanalmente. Masashi Kishimoto es el creador del famoso anime de Naruto, que aunque ya terminó su transmisión y ya terminó su dibujo, él creó una secuela llamada Boruto, que es con el hijo del protagonista del juego, del anterior. Está Hiroya Oku, que es un autor conocido por tener historias violentas con bastante sangre. Es el creador de un manga llamado Gantz. Y Hashime Isayama, que es el autor que recientemente es bastante conocido debido a que creó la historia del popular anime Shingeki no Kyoshi. Historia que tiene un anime que ya va por su tercera temporada. Ahora, en mi opinión, en este momento estoy yendo a poner series que, como repito, en mi opinión, son las obligadas para ver para cualquier fanático de anime. Historias como Evangelion, Sword Art Online, Caballeros del Zodiaco, Full Metal Alchemist o Death Note, que son historias que están bien pensadas, con buena cantidad de acción, de trama, de violencia, de algo que te mantiene enganchado ahí para que no puedas parar de ver, que te tiene algo ahí que te dice, no, tengo que terminar de ver esto porque está muy interesante. Ahora, a raíz de la popularidad del anime se creó una cultura, no se creó, se formó una cultura que son llamados los otakus, que es la forma en la que se llaman a los fanáticos del anime. Pero lamentablemente en Japón los otakus son vistos con malos ojos, también se lo buscaron, podría decir, porque ya botan todo respecto a su vida. Si se concentran en el anime 0%, no pueden vivir sin anime, no pueden vivir sin cosas de anime, sin artículos de anime, necesitan todo lo relacionado o no están bien. Estos son los que le dan la mala fama al nombre de otaku. Pero se creó un subgrupo de los otakus que son los llamados Akibakeis, yo me siento identificado con ese grupo, ya que son el grupo que les gusta el anime, les gusta sus variantes, como son videojuegos, manga y artículos, pero también tienen otros gustos, así como mi gusto por leer, como mi gusto por ver películas,
salir con los amigos. Yo sí tengo una vida social, como podría decirse, además del anime. Pero gracias a los otakus, y bueno, en su mayoría otakus y Akiba Case, son los que forman las convenciones de anime, que es lo que hacen el popular cosplay que todo el mundo conoce. Que las personas se disfrazan como los personajes que están dentro de este anime, y a veces los trajes suelen ser tan realistas que de verdad crees que el personaje que estaba en la serie salió de la serie y lo tienes enfrente tuyo. Eso es algo muy increíble para mí, es una completa dedicación al disfraz que logran hacer estas personas. Muchas gracias, espero que les haya gustado mi presentación de un tema que a mí personalmente me encanta y espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias.